Feliz sábado, Josué. Feliz sábado, Gerardo. Así que nos disponemos hoy, en este lindo sábado que el Señor nos ha regalado, repasar la lección de esta semana, Josué, Pues la así. cual estuvo Muy interesante. muy interesante Demasiado. y queremos compartirla, ¿verdad?, con todos nuestros hermanos. Y yo creo que el Señor cada día nos sigue hablando de lo que tú y yo como hijos y como pueblo debemos estar haciendo. Eso es correcto. Así que, pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a Ora. Vamos a orar. Oramos. Amado Padre, que eres en el cielo, Señor, damos gracias, Padre. Gracias, en esta Señor. hora, Padre, que nos disponemos a repasar su lección, Padre. Sí, Señor. Permita, Padre, que esa palabra, Padre, que es más cortante que toda espada de dos filos, Padre, pueda penetrar nuestras conciencias, nuestras almas, nuestros tuétanos, Padre, y pueda discernir los pensamientos, Padre. Y que al final del día, Padre, nuestro pensamiento pueda ser un escrito está. Así dice Jehová. Amén. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Así que, como estamos hablando, Josué, la lección de esta semana se titula ¿Solo la Biblia o sola Escritura? Y el versículo de memoria comienza diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. Así que, Josué, ¿qué tú me puedes decir acerca de ese versículo para dar comienzo, en forma de introducción, para dar comienzo a la lección, al repaso de la lección de esta semana? Bueno, Gerardo, hay algo muy interesante aquí, y es que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ajá. Algo vivo hace algo, produce Ujú. algo. Porque obviamente lo muerto, ¿cómo está? Muerto, Está muerto. no se mueve. No hace nada. Pues si la palabra de Dios estuviera muerta, pues yo puedo leer, y eso como que va a ser simplemente un libro más. Pero como el versículo dice y es inspirado por Dios, y Dios es el que obra a través del versículo, dice que es viva y eficaz, esa palabra va a ser algo en nuestra vida. Amén. Va a producir algo en nuestra vida. ¿Qué es? El Señor es el que sabe cómo Él trabaja. Exactamente, Josué. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso que hace esa Biblia en cada una de nuestras vidas. Correcto. Y yo creo que cada uno de los hermanos que nos escuchan en este día de hoy pueden decir lo mismo, de que la Biblia todavía sigue haciendo grandes cosas en los hombres, sigue transformando vidas, tiene poder, tiene fuerza para transformar aún a la persona que quizá para nosotros humanamente decimos que no tiene remedio o que no hay una solución para esa persona. Pero sí la Biblia todavía hoy en día nos puede decir o nos dice con seguridad, con certeza, de que todavía la palabra del Señor tiene poder para transformar y salvar. Y fíjate, has dicho algo muy interesante, y es que cuando aparentemente el ser humano no tiene remedio, dicen que donde termina la ciencia, ¿quién comienza? El Señor. El Señor comienza. Pues cuando la vida, la ciencia, el ser humano dice que algo ya no tiene remedio, la Biblia dice Que sí. que tiene solución. Amén. Y si la Biblia dice que tiene solución, nosotros lo creemos. Amén. Me interesa algo aquí, en forma de introducción, ahí en la primera página. Fue la Biblia lo que le dio fuerza y autoridad decisiva a la reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que habían estado enseñando durante siglos. O sea, vemos como Dios ha preservado este libro tan maravilloso para poder sacar del error aquellos que supuestamente tenían el poder, que querían interpretar su palabra a su forma, pero sin embargo Dios levantó a grandes hombres por medio de este libro a corregir este poder de Roma para que llegara el mensaje de salvación correctamente como el Señor había establecido y la gente lo aceptara como está escrito en su palabra. ¿Ah? Y yo creo que la palabra del Señor, cuando Él dijo que su palabra no cambia, no cambia. Punto. Va a seguir lo mismo porque lo que está escrito ya está escrito. Así que
Es muy interesante, ¿verdad?, lo que habla la lección esta semana, y aquí vamos a seguirle, está dando comienzo a lo que hemos estudiado durante toda esta semana. Y vamos a pasar al domingo. Josué, vamos a pasar al domingo, ya que, ¿verdad?, hemos comenzado con el paso de esta lección. ¿Qué tú me puedes decir acerca del domingo, lo que dice, comienza diciendo el domingo, la Biblia como norma imperante? Bien, Gerardo. Si tomamos como punto de partida el título, la Biblia como norma imperante, y nosotros, como bien dice la lección también, como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de la sola escritura, solo la Biblia. Hay muchos libros, tenemos muchas referencias, hay muchos eruditos, hay teólogos, hay pastores, hay gente con mucha sabiduría, pero la sola escritura nos dice a nosotros que todo lo que esos demás hagan, digan, contemplen, tiene que ser filtrado por la Biblia. De igual manera también hay muchas religiones, hay muchas doctrinas que dicen que se basan en la Biblia, pero a ciencia cierta hay que ver si cuando vamos a la luz de la palabra, si lo que nosotros decimos como adventistas es cierto. Porque nosotros decimos, no, que lo que ellos dicen no va en contra de la Biblia. Pero yo debo estar seguro también de que yo como adventista lo que yo digo vaya cimentado en lo que está escrito también. Muy importante. Sí, es como decían los bereanos, cuando se le hablaba de la Biblia, ellos sí los oían, pero siempre iban a lo que realmente era el libro, a ver si lo que le hablaban, Sí, confrontaban. Lo confrontaban, a ver si lo que ellos hablaban era conforme, o estaba conforme a lo que decían las escrituras, Correcto, sí. ¿verdad? Entonces, dice aquí, solo la escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina, que solo la escritura. Solo la escritura. Así que, ¿verdad? Qué interesante es que todavía hoy el Señor ha preservado este libro para que nosotros a través de ella podamos ver todo lo que ha pasado durante toda la historia y podamos entender que, como tú dijiste ahorita, tenemos que buscar todo a ver si va conforme a lo que la Biblia dice. Si no es así, Pablo dice, mira, que lo condene. Así que, ¿qué más tú tienes algo para abarcar acerca en el domingo? Bueno, en el domingo, luego de la pregunta, nos habla acerca de otra fuente. Fuentes, podríamos decir, extrabíblicas. Habla de la historia, habla de la arqueología, habla de diccionarios, léxicos, concordancias, dice, y otros libros y comentarios. Pero es muy importante lo que dice ahora. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos. Ciencia, entre otras cosas, y ayudas secundarias. Otras perspectivas deben evaluarse cuidadosamente desde el punto de vista de la escritura en conjunto. Yo no puedo llegar a decirte, mira, Geraldo, esto es así, mira, yo leí esto que decía en este libro y esto es así. Porque si va en contra de lo que dice la Biblia, pues yo debo, lo que dice ese libro, desecharlo. Exactamente. Hay algo más que me interesa aquí, abajo ya, terminando el otro párrafo. No debemos ir más allá en contra de lo que está escrito en la Biblia. Y hoy en día tuve mucha gente, Josué, buscan un versículo en la Biblia que quizá no entendemos, no comprendemos, porque hay muchas cosas en la Biblia que sí el Señor las reveló para nosotros, pero hay muchas cosas que quizás nosotros no entendamos. Y la gente se pone a argumentar y a decir cosas cuando realmente se van humanamente interpretando lo que realmente, ¿sabe? Muchas veces el Señor lo puso ahí y no lo entendemos, ¿sabe? No es para nosotros. Y dice aquí que el verdadero cristianismo y la convincente predicación del Evangelio depende de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Que lo que yo tengo que llevar
el mensaje como yo tengo que llevarle según está escrito ahí. Correcto. ¿Ah? ¿Tienes algo más que decir acerca de este día, Josué? Bueno, el mismo Pedro dice, hablando de Pablo, dice que él en algunas cosas, en las cosas que dice, pues es poco difícil de entender. Y eso nos aplica a nosotros también. Hay cosas que nosotros no entendemos y porque yo no la entienda no quiere decir que ya yo no sé de la Biblia, que ya el Señor me ha desechado, porque el Señor mandó a escribir, permitió que el Espíritu Santo impregnara su palabra en nuestra conciencia para que todos fuésemos salvos, no para que unos cuantos fuesen. Así que nosotros, al tener la Biblia como norma imperativa, nuestra guía, pues debemos ir a ella. Si algo no entendemos, hay algo interesante. Si no entendemos algo en la Biblia, o más atrás o más adelante está la explicación. Eso es muy importante, que la gente conozca. No porque un versículo dice una cosa, Pedro dice mata y come, ya vamos a ir a abrir la carnicería, a comernos todo lo que hay. Sino que si buscamos antes y buscamos después, nos damos cuenta de qué significa Pedro mata y come. Y fíjate, ahora abarcando un poquito más de eso, de la escritura, ¿sabes? De lo que tú estás hablando. El lunes nos va a hablar acerca de eso. Eso es correcto. La unidad de la escritura. Pasamos al ¿Sabe, José? A veces, ¿cómo mira si esto es, como estamos estudiando al principio de la lección, el comienzo de la lección de este trimestre, cómo el Señor ha dirigido todo desde el principio hasta el fin? ¿Sabe? ¿Cómo? Yo siempre me he dicho, yo siempre me preguntaba, cómo Daniel habló acerca del futuro de este mundo, y Daniel y Juan no se conocieron. Y sin embargo, Juan, miles de años después, sigue la misma línea de lo que habla Daniel. Pero llegué a entender que ahora, como dice el lunes, la unidad de la escritura. ¿Por qué la unidad de la escritura? Porque el que inspiró a Daniel a escribir y le mostró el futuro, también se lo mostró a Juan. Porque el que inspiró este libro es uno. Es uno y no se equivoca. ¿Sabe? Por eso la unidad de la escritura, y esto es interesante, porque como tú estabas hablando del texto de Pedro mata y come, ¿sabes? Yo quizás puedo encontrar un versículo en Mateo y no lo puedo entender o no lo puedo ver una contestación, pero sin embargo el Señor me dirige a otro libro donde puedo ver la contestación de ese versículo. Más abarcante, y lo puedo ver más claro. Así que, ¿qué más tú puedes decir acerca del lunes? Bueno, la unidad de la escritura. Vemos que Pablo, entre otros, Pedro, distintos escritores, utilizaban referencias cuando ellos decían la escritura. El mismo Jesús, no habéis leído, porque escrito está, tenía que suceder, no habéis oído. ¿Qué no se había oído? Lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Antiguo Testamento. Eso era lo que estaba escrito. Pues ahí podemos ver la armonía, es la palabra que yo utilizaría, la armonía que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si yo digo que el Nuevo Testamento tiene validez ahora y que el Antiguo Testamento no tiene validez, pero entonces estoy quitándole la base, el cimiento al Nuevo Testamento. Entonces, si yo digo que el Viejo Testamento sirve y el Nuevo Testamento no, pues estoy haciendo lo mismo, pero de manera inversa. Así que la escritura es una sola. No es Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento. Es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Dios que habló en Génesis 1:1 es el mismo Dios que cierra la Biblia. Amén. Eso es así, y mientras estás hablando me acuerda muchas veces cuando Jesús le decía a los fariseos y a los líderes religiosos que si en una ocasión ellos le dijeron que su padre era Abraham, y Jesús le dijo, si su padre fuese Abraham, pues me conocerían a mí. También, porque ¿quién habló de él? Porque, ¿sabes? Jesús estaba hablando y queriéndolo llevar a que él era de quien se hablaba en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Las Escrituras
el fundamento, la idea central, el personaje principal de la Escritura es Cristo Jesús y el plan de salvación. ¿Ah? Por eso es interesante como el lunes la Biblia habla de la unidad de la Escritura, ¿sabe? En ningún momento Jesús ¿sabe? Separa el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. El que se ha encargado de separar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento es el enemigo, ¿sabe? Pero el Señor está diciendo que es una misma. Es una misma. Dice allí, como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y una armonía. Qué lindo. Palabra clave. Sí. Fundamentales entre las diversas partes de la Escritura con respecto a los temas clave que enseñan. ¿Ah? Una unidad y una armonía. ¿Ah? No solamente son unidas, sino que llevan una armonía, un mensaje poderoso con el enfoque de salvar al ser humano y de que a través de la Escritura nosotros podamos conocer a Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú tienes algo más que decir acerca de este día? Básicamente tú lo has dicho todo. Muy importante esas dos palabras, unidad y armonía. Exactamente. Lo que debe haber en cada uno de nosotros. Correcto. Como La Biblia está para transmitir eso a nosotros. Exactamente. Así que vamos a pasar al martes. Vamos al martes. La claridad de la Biblia. La claridad de la Biblia. Y cuando habla la claridad de la Biblia, José, yo puedo entender ahí que es algo sencillo cuando tú realmente vas de corazón y le pides dirección al Señor. Es algo sencillo, ¿sabes? Algo simple. Cuando tú te pones a estudiar la lección con el deseo de que el Señor te revele las cosas, que es algo simple donde tú puedes encontrar paz, seguridad, fortaleza, salvación a tu vida. Y muchas veces nosotros nos encontramos con gente que nos hablan y nos dicen cosas de las Santas Escrituras. Y a veces nosotros decimos, oye, pero qué complicado es esto. Pero sin embargo, cuando yo voy aquí, la Biblia me está diciendo, lo que está hablando el martes, la claridad, ¿sabe? Es algo claro, sencillo, ¿sabe? Dios habló al ser humano que nosotros podamos entender. ¿Ah? ¿Qué tú puedes decir acerca de esto? Bueno, mira qué interesante comienza el párrafo después de la pregunta. Uh-huh. Dice, el testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. Amén. Hay teólogos, hay eruditos, como dijimos anteriormente, pero Dios ha sido en su infinita misericordia y bondad, ha sido tan generoso con nosotros que nos ha permitido tener un libro que salva vidas, pero que a su vez no es difícil de comprender. Uh-huh. O sea, que cada uno, así, aún los niños, pueden leer, pueden tomar referencias de la Biblia y así obtener la salvación. Es algo interesante, o sea, añadiendo un poquito más lo que tú dices, ¿sabes? Salvarse cuando Dios, a través de su palabra, yo puedo ver el plan de salvación, lo que el Señor tiene para mí. Yo puedo ver cuán fácil es salvarnos, cuán fácil es el camino por el cual el Señor nos dice a través de su palabra que yo debo seguir. Yo me extravío o yo me desvío porque yo quiero. Pero sin embargo, a través de la Biblia, Dios me habla sencillamente por donde yo llevo caminar. ¿Ah? Quiero que busquemos, quiero leer algunos versículos de lo que dice el martes acerca de la claridad de la Biblia. Y que se encuentran en Mateo, en Marcos y Lucas. Comienza diciendo, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? ¿O no habéis leído cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa?
Y él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y esos son algunos versículos de los que hablan el martes, en la lección del martes. Y puedo ver ahí, Josué, que en esos versículos Jesús le estaba hablando acerca de la Biblia. Hay un denominador común. Sí. No habéis leído. ¿Sabe que yo puedo entender? Jesús lo que quería llevarlo a lo que ellos habían estudiado, a lo que ellos conocían, que lo que estaba escrito y lo que ellos conocían era lo que Jesús le estaba hablando en ese momento. Eso vendría siendo, disculpa que estás hablando, eso vendría siendo como una comprensión clara de la escritura. Ellos sabían lo que estaba escrito, sabían lo que se decía, pero por alguna X o Y razón lo habían olvidado. ¿Y hay quién estaba ahí, frente a ellos? El autor de la Biblia. Exactamente. Para hacerles caer en cabeza, en conciencia. Sí, estaba frente de ellos, de quien hablaba la Biblia. Y ellos se olvidaron, ¿sabes? Se enfocaron tanto, como decía unas lecciones atrás, ¿sabes? En las costumbres, en tantas cosas que realmente quitaron de vista de quien hablaba las profecías. Hay algo interesante que me dice allí en la última oración del primer párrafo. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. ¿Ah? Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar ¿la qué? La Biblia. Y Josué, ¿para quién el Señor nos está hablando en esta lección a nosotros? Es para el pueblo del Señor. Porque nos hemos desviado. Hemos quitado nuestra vista de lo que el Señor estableció para guiar a su pueblo. El pueblo adventista se conocía como el pueblo del libro. Pero hoy en día, Josué, podemos decir eso. Yo creo que debiéramos meditar un poquito más en esto, porque cada lección que el Señor trae, la trae para dejarnos ver dónde tú y yo personalmente estamos parados, pero no solamente tú y yo personalmente, sino como pueblo, dónde estamos parados, qué estamos haciendo con la Biblia, ¿ah? ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Realmente la estamos estudiando, la estamos escudriñando, la estamos buscando, la estamos anhelando, la estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Ah? Es algo serio en la cual nosotros debemos meditar. ¿Tiene algo para decir más aquí, Josué? No, lo has dicho todo. Así que vamos a pasar entonces al miércoles. Y tiene un título interesante. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Y cómo tú me puedes abarcar un poquito acerca de lo que dice el miércoles? La Escritura interpreta la Escritura. Es interesante, voy a utilizar la historia que dice en Lucas 24, 27, 44 y 45. Nos pregunta cómo alude Jesús a las Escrituras para explicar quién es Él. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos utilizar las Escrituras? Estas personas que iban por su trayecto habían leído la Escritura, conocían la Biblia. Iban por allí, pero iban tristes por la situación que habían vivido. Habían crucificado al maestro y ya pues aparentemente el mundo estaba sin esperanza. Ya no se podía hacer nada. De la nada aparece este personaje con ellos y empieza a hablar con ellos y dice que, y comenzando por Moisés, empezando por Génesis, siguió por ahí para abajo, corriendo toda la Biblia, diciendo las cosas que tenían que suceder. ¿Hasta qué? Pues se reveló. Y ellos comprendieron que era el mismo Jesús el que había estado con ellos. Por eso dice uno de ellos, no ardía en nosotros nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Así que nosotros debemos permitir que la Escritura interprete la Escritura. No yo leer una historia, entonces ir corriendo a buscar libros afuera, a preguntarle al vecino, a preguntarle al teólogo, al pastor.
No, vamos a tomarnos un tiempo para leer un poquito más, buscar más adelante, permitir que la Biblia sea su propio intérprete, porque hay muchos intérpretes. Donde quiera uno encuentra cantidad de intérpretes, pero que esos intérpretes sean de acuerdo al contexto. Importante recordar siempre que un texto sin un contexto es un gran pretexto. Así que debemos permitir que cuando leamos algo, permitir que el Señor impregne eso en nuestra conciencia, permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y nos diga dónde más debemos buscar. Como bien tú dijiste ahorita, Daniel habló del fin del mundo. Pero es interesante que cientos de años después, el Señor levantó un Juan que ¿qué hizo? Dijo exactamente lo que dijo Daniel. Así que lo que yo no podía entender en Daniel, lo puedo entender en el libro de Apocalipsis. Lo que no puedo entender en el libro de Apocalipsis, lo puedo entender en Daniel. Básicamente. Y exactamente, así que vemos, ¿verdad? Aquí cómo realmente mucha gente dice que la palabra, mucha gente te dice, no, porque si tú lees la Biblia te vuelves loco. Hay muchas cosas de la Biblia que tú no puedes entender. De lo que está revelado ahí, dice la palabra del Señor, es para nosotros. Pero cuando tú lees algo a través de la Biblia y no lo entiendes, como estábamos hablando ahorita, el Señor te lo va a mostrar en otro libro o en otro versículo más adelante. ¿Sabes? El Señor te va a dejar a ti a ciega, no te va a dejar a oscura en cuanto a la duda que tú tengas de algún tema de la Biblia. Correcto. ¿Ah? Hay algo importante que cuando nosotros tengamos una duda, algún punto controversial con la palabra, orar. Pedirle al Señor que trabaje con nosotros, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y el Señor va a hacer su trabajo. Eso es así. Dice allí, después de las preguntas, la belleza de permitir que la Escritura interprete la Escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. O sea que yo puedo leer un versículo y como estábamos hablando, no lo veo muy claro, pero sin embargo, muy más adelante, o en otro libro, o en otro versículo, Dios me ilumina y me deja ver y me ayuda a entender qué es lo que decía el versículo anterior que yo leí. El contexto. ¿Sabe? Daniel, en un momento, cuando Dios le presentó la visión, tuvo un poco de duda. Pero sin embargo, Dios volvió otra vez a hablarle, a decirle, y él pudo entender lo que el Señor quería decirle. ¿Sabe? Lo que estamos hablando, Josué, Dios no deja a oscura y Dios no ha dejado a oscura nunca a su pueblo. No. Esa es como la premisa de la próxima página. Sí, ¿sabe? Dios no ha dejado a oscura a su pueblo. Dios siempre trae luz a su pueblo. Y si ha traído luz a su pueblo a través de la historia, en el tiempo del fin, no va a ser la excepción. Por eso te dije ahorita que cada lección que este Señor está trayendo trimestral para que nosotros estudiemos, la está trayendo con un propósito. Y a veces nosotros nos buscamos cuál es el propósito. ¿Sabe? ¿Qué es lo que el Señor quiere con esta lección? ¿A dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Qué el Señor quiere que nosotros veamos? ¿Dónde tú y yo estamos parados? ¿Qué está pasando? Porque nos hemos alejado realmente de lo que el Señor estableció y preservó para guiar a su pueblo. Así que vamos a pasar al jueves rapidito. Sola Escritura y Elena de White. Así que tú me puedes hablar acerca de Sola Escritura y Elena de White. Por ahí escuchamos mucho que si Elena de White dijo, que si la escritora dijo, Elena de White, y nosotros afirmamos que Elena de White, que la tenemos como un dios, etcétera, etcétera. Pero es interesante que ella misma en gran cantidad, infinidad de ocasiones, ella misma atribuye la importancia primaria a la Biblia. Así que debemos estar claros, conscientes, debemos tener la certeza de que el Señor levantó a esta mujer. El Señor la levantó con un mensaje para su pueblo, para darnos luz. Pero ella misma dice que ella es la lumbrera menor y que la luz mayor está aquí, está cimentado aquí. Así que Elena de White no es nuestra diosa, no es
no tenemos un altar en ninguna de nuestras casas, hay un altar con una figurita de ella ahí, donde le prendemos velita y nada por el estilo. Simplemente es una mujer que el Señor utilizó para ayudar a guiar a su pueblo. Pero lo importante de todo esto es que lo primordial que ella misma dice es la Escritura. Exactamente. Ella no dice que Elena dijo. Ella dice que nuestra referencia debe ser tomada de la Biblia. Y añadiendo un poquito más a eso, Josué, el Señor dice en su palabra que a través de la historia Él ha levantado profetas para hablarle a su pueblo. El Señor no hace nada sin antes dejárselo saber a su pueblo. Y a través de la historia nosotros hemos visto eso. Pero quiero que leamos Isaías 8:20, donde dice, a que tú búscalo para leerlo. 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no le has amanecido. ¿Sabe? Como tú dices, ¿sabe? Para saber si un profeta viene del Señor, como hablamos al principio, hay que mirarlo a través de la palabra del Señor. Mirarlo ahí. Bien lo dice el versículo. Exactamente. ¿Sabe? Dice que el Espíritu nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Un profeta no te va a hablar media verdad. Un profeta no te va a hablar media verdad. Y tiene que basarse en lo que está escrito. En lo que está escrito ya. No puede irse por encima ni buscar otro tipo de historia que no vaya referente a lo que está escrito. Está escrito. Y escucha lo que dice ella aquí. Según la misma Elena G. de White, sus escritos en comparación con las escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Y cuántas cosas ella nos habla en sus libros? Que aún mismo no solamente nos habla, sino nos manda a buscar en la luz mayor. ¿Ah? En la luz mayor. Y desde que yo comencé aquí, Josué, y yo comencé a leer estos libros, yo digo, esto no lo escribió una persona que estaba, ¿cómo te digo? Aborrecida o estaba, no, esta persona, Dios la llamó, Dios la inspiró, Dios la dirigió y todavía, hoy en día, nosotros podemos decir que realmente fue una muchacha llamada por el Señor. ¿Ah? Otra cosa dice aquí al final, dice, por lo tanto debemos apreciar sus escritos. Comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritores bíblicos. La misma inspiración que tenían los escritores bíblicos, pero tienen una función diferente a la de la Biblia. Sus escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinados a la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las escrituras. Al contrario, exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Amén. Así que podemos ver que solamente la escritura y los escritos de Elena de White van a la par. ¿Sabe? Lo que ella escribió va conforme a lo que Dios escribió, no solamente lo que Dios escribió, sino lo que Dios inspiró a los profetas. Ella no contradice nada de lo que los otros profetas escribían. Que es importante. ¿Sabe? Por eso tenemos que tener cuidado muchas veces lo que se nos dice, lo que se nos habla. Porque tenemos, como dice al principio de la lección, tenemos que confrontarlo conforme a lo que dice la Biblia. Si no es conforme a la Biblia, Pablo dice, te condenan. ¿Sí? Así que el viernes, ¿tú tienes algo que decir el viernes para ir cerrando ya el repaso de la lección? Bueno, el viernes dice en el segundo párrafo, debe enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella predispuesto a recibir sus enseñanzas. O sea que cuando nosotros queremos leer la Biblia, nosotros tenemos que ir con un corazón dispuesto a permitirle que ella nos hable.
Yo no puedo ir a estudiar la Biblia ya con un pensamiento. Si lo que yo voy a leer se ajusta a lo que yo creo, está bien. Si lo que yo voy a leer no se ajusta o no me gusta, no me cae bien, no me agrada, está un poquito gordo, flaco, feo, pues lo voy a desechar. Si yo voy con esa intención, pues lamentablemente no voy a salir trasquilado, podríamos decir así. Sí. Y que cuando nosotros leamos la Biblia tenemos que pedirle al Señor que nos hable. Y debemos tener la certeza de que una vez comenzamos a leer, el Señor comienza a hablarnos. Amén. Otra cosa, me gusta, José, a veces nosotros hemos pasado muchas veces por alto, ¿sabe? El estudio de la Biblia. Y yo me acuerdo cuando nosotros comenzábamos, cómo nosotros se utilizaba la Biblia, solamente la Biblia, para dar estudios bíblicos. Y en cada uno de esos estudios bíblicos, la Biblia nos daba, ¿sabe? Nos hablaba claro, ¿sabe? Nos dejaba entender, nos llevaba donde cada versículo de ese tema, para poder cada día hablarnos, cada momento hablarnos, y que nosotros pudiéramos entender el tema que se está estudiando. Y muchas veces, hoy en día muchas veces nosotros hemos pasado por alto eso, ¿sabe? Y queremos hablarle a otras personas de lo que nuestra experiencia o lo que nos viene a nuestra cabeza, y no le hablamos de lo que el Señor realmente estableció en su palabra. Y yo creo que el Señor nos está llamando, como dijo ahorita, individual, pero también como pueblo, a volver a lo que se llamaba antes el pueblo del libro, a escudriñar, a buscar, a estudiar, a prepararnos, porque se nos avecinan momentos difíciles, y si nosotros no estamos fundados en la Biblia, como así dice Jehová, ¿dónde vamos a ir nosotros, José? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Ah? Mira, Gerardo, para terminar, Ajá. hay un escrito que lo podemos encontrar en un libro llamado Mensajes Selectos, en el tomo 3, en la página 35. Mira lo que dice, referente a lo que acabas de decir. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Ahí está. Así que cuando echemos a un lado todas las cosas que ponemos en medio, encima de la Biblia, y tomemos solamente la Biblia y le permitamos al Señor que nos hable a través de ella, pues entonces vamos a escuchar verdaderamente su voz. Amén. Así que todavía Dios sigue hablando, quiere seguir dirigiéndonos, quiere seguir llevarnos al camino correcto, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escuchar la voz, Correcto. escuchar su voz. Así que para terminar, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre. Damos gracias, Señor, porque usted todavía está interesado en salvarnos. Amén. Gracias porque todavía usted está interesado en que su pueblo siga caminando como usted quiere que camine y como lo ha hecho desde el principio, Padre. Usted quiere, Señor, que volvamos a su palabra, a su libro,